Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Comenzamos la semana, estamos aún en el capítulo 6 del libro de Efesios. Ya llevamos días estudiando la armadura de Dios y nos dábamos cuenta al estudiar verso a verso cómo es tan importante estar blindado y por eso el apóstol nos lleva a entender la voluntad de Dios, nos revela cómo es la voluntad de Dios, el estar sujetos unos con otros, el orden de la familia, cómo el Señor constituye la iglesia, cómo asigna oficio. Y lo importante de la edificación, de la obra del ministerio y también del crecimiento de los santos, como los regalos que el Señor nos da, como también oficio, es para el crecimiento de la iglesia. Entonces habíamos estudiado que esta carta va dirigida a los hermanos, va dirigida a la iglesia, a los que han sido justificados por la sangre de Jesús. Y hemos visto el calzado del Evangelio, hemos estudiado el cinturón de la verdad, hemos aprendido la coraza de la justicia y hoy día vamos a estudiar este verso precioso que es el verso 16 del capítulo 6, que dice: además de todo esto, de todo lo anterior que hemos hablado, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. En otra versión dice todo dardo de fuego del maligno. Y estos dardos de fuego o estas flechas incendiarias son a matar. Son enviadas a matar. Por eso el apóstol dice: además de todo esto, de lo anterior, él ha puesto el Evangelio de la paz, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. Aparte, dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. ¿Por qué debemos levantar este escudo? Que ya vamos a entender a qué se refiere. Dice, para que podamos apagar dardos de fuego o flechas incendiarias, porque son a matar. Cuando viene una flecha de fuego o un dardo de fuego, es a matar. Entonces, ¿por qué? Porque la flecha o el dardo golpea, ¿cierto? Te atraviesa y te quema. O sea, es un arma del maligno para matar, para detener, para frenar o para desviar, para confundir, para que se salga de los propósitos de la voluntad, para distraer. Entonces vamos a ver el escudo de la fe. Es precioso porque si usted busca ahí en su Biblia la fe, se va a dar cuenta que cuando habla de la fe, por lo general en los salmos, que hay muchos salmos referente a la fe, inmediatamente habla como un escudo. La fe es un escudo. Y quiero leer Juan 3:16, cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la fe preciosa, esta fe en obediencia, que habla Romanos 1:5. Esta fe que nosotros tenemos es una fe en Él. Es una fe en Jesús. Jesús
es nuestro Salvador. Jesús es el nombre por el cual el que invoca ese nombre es salvo. Jesús es el nombre que uno invoca para recibir salvación, porque uno invoca sabiendo que Él es el Salvador y Él me va a dar ese socorro, ese pronto auxilio. Entonces, esta fe es fe en Él. Yo soy salvo por Él. Yo soy libre por Él. O sea, mi fe es fe en Jesús. Sin fe, nadie podrá agradar al Señor. O sea, ¿quién podrá llegar al Padre si no tienes al Hijo? Tengo que tener fe en el Hijo. Mi fe es en Él. Esta es la fe. Y recuerden que Jesús, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No existe un plan B, no existe otro camino alternativo, no existe. Es solo por medio de Jesucristo. No hay acceso al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay más opciones. Es Jesús. De hecho, Jesús el que salva, y Jesús es el que viene a buscar a su iglesia. El que no está en Jesús no es salvo. El que no está en Jesús, cuando venga Cristo por su iglesia, el que no está en su cuerpo, el que no está en su iglesia, se va a perder. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nuestra fe es en Jesús. Bueno, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, Él es la palabra, como dice Juan 1. Él es Dios, Jesús. En Apocalipsis dice, y lleva escrito un nombre que dice la palabra de Dios o el verbo de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que levantar este escudo, la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer frente al enemigo si no tenemos las palabras de Jesús? ¿Cómo vamos a reconocer la voz del pastor que dio la vida por sus ovejas? ¿Cómo vamos a reconocer su voz si no estamos en sus palabras? Porque sus palabras, la palabra, son de Él, son del Salvador. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en sus corazones, dijo Jesús. ¿Estarán mis palabras en Él? Eso es lo que está diciendo. Cuando yo venga, hallaré mis palabras en Él, en el hombre. Por eso levantar el escudo de la fe, y lo único que apaga estos dardos del enemigo que son a matar, son las palabras de Dios, aquel que venció al maligno. Jesús venció al maligno. Y si nosotros levantamos la palabra y vivimos en ella, no solamente la conocemos, sino que está en nuestra boca, nosotros vivimos en ella. Es hermoso porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Las palabras de Dios son luz y las tinieblas no prevalecen en ella. Por lo tanto, los dardos de fuego no pueden penetrar cuando está la palabra, el escudo de la fe. Quiero leerles el Salmo 119, 114. Dice aquí el salmista: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Ustedes tienen que recordar que cuando uno está en las palabras de Dios,
uno puede hacerle frente a los dardos del enemigo. Porque ahí usted tiene que decir, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está depositada tu fe? ¿A quién crees? ¿Tú crees en la circunstancia? ¿Tú crees lo que está pasando alrededor? ¿Que tu cónyuge está débil? Tal vez tú conociste al Señor casada o casado y conociste al Señor, pero tu cónyuge no te siguió y estás orando por él o por ella. Entonces, tú tienes que ser firme ahí. Tienes que ser firme en lo que el Señor dice, su palabra. ¿Qué dice su palabra? Cree tú y será salva toda tu casa. Aun si las circunstancias se hacen difíciles. ¿Se dan cuenta? Es con qué yo me defiendo. Yo me voy a defender con las palabras de aquel que venció al maligno. Recuerden que Jesús, Él nos dice que nosotros vamos a vivir aflicciones, pero que tengamos paz, porque Él venció al mundo. Entonces nosotros estamos advertidos, nosotros no podemos ser ingenuos, pensar que no vamos a tener aflicción, que no vamos a vivir traiciones, que no vamos a vivir dificultades, porque el Señor ya nos dijo. El Señor ya nos dijo, nosotros no podemos decir, no, Señor, tú me engañaste. ¿Cómo vamos a decir eso? Me engañaron, me dijeron que contigo era todo happy, todo feliz, y resulta que tengo aflicciones. No. Por eso, si usted está creyendo eso, porque usted no conoce las palabras del Señor. Usted no está en las palabras del Señor. Las palabras del Señor son claras, que nosotros sufriremos aflicciones, que seremos perseguidos por causa de la palabra. En la bienaventuranza Jesús dice, gozaos si todas estas cosas te acontecen, si te mienten sobre ti, si te persiguen, si te calumnian, si te apedrean, porque así mismo sufrieron los antiguos que perseveraron en Él. Entonces, no diga usted que el Señor le ha engañado, no, es porque usted no conoce la palabra. Porque en este mundo vamos a sufrir aflicciones. Y no sea ingenuo en eso. Si usted cree eso porque usted desconoce la palabra o usted está escuchando un mensaje incorrecto. Pero el Señor nos da armas espirituales porque nuestros enemigos son espirituales. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra y creer en ellas. Y esta es la manera en que se levanta el escudo de la fe. No es que usted sale de la casa a comenzar el día y ando con el escudo de la fe, ando con el escudo de la fe. Uy, no sé por qué me pasó tal cosa si yo me puse el escudo de la fe. No, es que el escudo de la fe es que yo levanto las palabras de Dios y en ellas confío, en ellas me protejo. ¿Qué dice el Salmo 91:4? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es el escudo? Su verdad. La palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener las palabras del Señor. Como yo recuerdo hace muchos años atrás, más de 20 años, escuchaba en la radio, una radio cristiana, en donde daban testimonio de un niño que había recibido al Señor Jesucristo esa noche que acompañó a su mamá a la reunión. Y él recibió con fe la salvación que le estaba ofreciendo Jesucristo y se arrepintió de sus pecados. Pero esa noche fue atormentado y había una voz del maligno lanzando dardos de fuego. Recuerden que estas armas del maligno son a matar. Y le decía, ¿estás seguro? Así nomás. ¿Estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿Estás seguro? Y el niño no podía conciliar el sueño porque comenzó a recibir estos dardos. Pero en su corazón y en su interior
clamó a Dios y el Señor le dice, lee la Biblia. Él se levantó, abrió la Biblia y lee Juan 1:12. Todo aquel que en él cree tiene derecho o autoridad de ser llamado hijo de Dios. El niño solo lo leyó y le dijo al maligno en voz alta, le dijo, léelo tú, yo estoy muy cansado, quiero seguir durmiendo. Ese niño, por el Espíritu, levantó el escudo de la fe. Eso es levantar el escudo de la fe. Levantar las palabras de Dios. Y para ello yo las tengo que tener. Tengo que tener palabra de Dios para que cuando venga el dardo del enemigo, yo levante mi escudo. Hace poco escuchaba una manera de evangelizar. Y decía, Jesús es. Decían. Y a mí me quedaba dando vuelta porque era una palabra extraña. Pero en el temor del Señor no dije nada. Entonces, después, meditando en Dios, empecé. Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Jesús es el Salvador, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Verbo, Jesús es el León de Judá. Y empecé a nombrar Jesús es el consejero admirable, el príncipe de paz. Y dije, no es como, esa palabra no estaba. Levanté mi escudo. Este es el escudo. El Salmo 115:9 dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y aquí es donde, ¿qué prevalece? ¿El dardo de fuego, la mentira? ¿O la verdad, que es la palabra de Dios? ¿Qué levanto? ¿Qué creo? ¿En qué camino? Ese es el escudo de la fe. Porque no podemos olvidar que el maligno, ¿qué dijo Jesús del maligno? Leamos Juan 8:44. Jesús dice del maligno lo siguiente. Aquí Jesús le está reprendiendo a unos varones y les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. El maligno es padre de mentira. Eso dijo Jesús. El maligno es el padre de todas las mentiras. Por lo tanto, el dardo de fuego a matar es para que creas una mentira. El escudo de la fe es la verdad. Escudo y adarga es tu verdad, dice la palabra. Yo tengo que creer las palabras del Señor. ¿Qué dice el Señor a través de las Escrituras para mí? ¿Qué me recuerda el Espíritu de Dios? Y en ellas debo estar firme. Porque si no, no vamos a poder hacerle frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esos son los dardos de fuego. Matar, robar, destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando venga el dardo de fuego del enemigo a tu mente, a tus emociones, o venga un ataque así frente a frente, face to face, así físico, y te desacredite, te ataque, te calumnie, usted levántese. Y si recibes una piedra, recuerda las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Gozaos, si
te calumnian, te persiguen, te mienten sobre ti, porque así padecieron los profetas en la antigüedad. Recuerden las palabras de Jesús, en ellas nosotros tenemos que estar. Debemos caminar en el Evangelio, en sus palabras. Las enseñamos, las conocemos y vivimos en ellas. Eso es levantar el escudo de la fe. Dejémoslo hasta aquí en el verso 16, si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.